Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta este momento. Y bueno, y las que vienen, porque yo sé que son maravillosas las bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú también lo crees, escríbelo, hecho está, en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, bueno, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si quieres una lectura personalizada, en la descripción del video está la manera de comunicarse conmigo por intermedio del WhatsApp. Bueno, también quiero invitarte, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, mi querido amorcito, bueno, déjala ir, devuélvela al universo con mucho amor y el universo te devolverá muchísimo más amor. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy para ti que estás preguntando tu horóscopo el día de hoy. Dice que recuerda practicar el amor propio, te están diciendo las hadas el día de hoy. Bueno, tú has luchado mucho por otras personas, has trabajado y has cuidado, yo digo que casi toda tu vida a otras personas. Llegó tu momento, llegó el momento de tuyo, llegó el momento de soñar, de cuidarte, de amarte, de invertir en ti, no solamente dinero, tiempo, esfuerzo, de ese sueño que tú tienes aplazado por estar haciendo los sueños de otras personas. Bueno, ya llegó este momento para ti, y si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Llegó mi momento, esta es mi hora de hacer realidad mis sueños y mis deseos. Yo me amo y yo lucho por mí, por mis sueños y mis deseos. Bueno, vamos para adelante, que yo sé que ustedes son unos guerreros y unas guerreras, pero también los guerreros y guerreras necesitan ser cuidados y cuidadas. Bueno, les mando mucha luz, mucho amor y un abrazo fuerte, gigante. Aries era mi madre, mi madrecita que está en el cielo. Y desde ahí nos envía muchas bendiciones. Bueno, vamos ahora con las personas que están preguntando por su amorcito, por la persona que quieren, por las personas que aman o por la persona que están interesadas en este momento. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que podría ser un futuro cercano para ustedes. Ya sabes que si sale algo negativo, bueno, no es para que te quedes con los brazos cruzados esperando a darle la razón a esta tarotista, no, sino que es para que tú actúes, para que corrijas cosas y hagas realidad aquello que tú quieres con tu relación. Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona especial es una persona que viene como de poco a poco, es una persona que inicialmente como que no parecía, como que no quería como que mucho por ti, como que no quería nada por ti, pero poco a poco ha sido calando en ese corazoncito y lo ha sido conquistando, está comenzando a tener sentimientos bonitos, bastante buenos por ti, aunque a ratos se muestra de una manera un poco egoísta y como que no te demuestra mucho, no, pero sigue por ahí, sigue por ese camino, siendo amoroso, amorosa con esa persona, porque es alguien que la verdad te va a llegar a corresponder de una manera bastante bonita. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, tú tienes ciertos problemas, dificultades, y tu persona especial quiere que superes esos problemas, quiere crecer adelante tuyo, piensa que tú eres una persona, te ve como un príncipe, como una princesa, piensa que tú puedes superar lo que sea, que tú eres un guerrero y una guerrera y que no te amilanas absolutamente ante nada. Es una persona que realmente te admira y que está comenzando a sentir cosas maravillosas por ti. Sigue adelante, sigue conquistando a esa persona y siga permitiendo que él o que ella te conquisten a ti también, porque pueden hacer algo bonito, algo genial con esa relación que están ustedes o iniciando o que va en curso esta relación. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, comienza la confianza entre ustedes dos, comienza algo bonito, comienzan a hacer algo maravilloso entre ustedes dos, comienzan a quererse, a equilibrar las cosas, a ser fieles el uno con el otro, pero tienen que tener mucho cuidado de no volverse psicodependientes el uno del otro, ¿ya? De no, tienen que darse su espacio,
Tienen que, sí, se van a enamorar mucho, 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 eso sí te lo digo, pero tienen que darse su espacio, ir con calma, no acelerarse, no querer estar las 24 horas del día pegados el uno del otro, no darse su espacio, dense su espacio. Los dos tienen sus vidas apartes, tienen sus vidas particulares y tienen que seguirlas haciendo. Sí, tienen ya una pareja, sí están construyendo algo, pero también tienen que tener un desarrollo personal, un desarrollo individual si quieren seguir adelante estas situaciones. Bueno, hay personas del pasado de ustedes dos con las cuales ustedes van a resolver cosas, van a limar asperezas y eso va a quedar así en calma, van a quedar todas esas cosas atrás y van a poder seguir adelante con la relación de ustedes. Bueno, tal vez estas personas que vienen de su pasado sí van a resolver esa cuestión. Tal vez inicialmente van a generar cierta confusión, cierta duda, cierta incertidumbre entre ustedes dos, pero eso va a ser algo totalmente pasajero. Bueno, vamos a ver qué les dicen a ustedes los angelitos el día de hoy. Dicen que la relación de ustedes sufre una transmutación, definitivamente a que sí, a que sí. Se van a enamorar, sí. Almas gemelas, sí. Llamas gemelas, sí. Pero también recuerden que las almas gemelas y las llamas gemelas no solamente son una, ¿no? Son muchas. Tenemos no solamente para el amor, también hay almas gemelas para la amistad, para los trabajos, para cualquier actividad. Bueno, pero ustedes sí van a sufrir esa transmutación en la relación de ustedes. Están viniendo como de relaciones no tan bonitas, como no tan satisfactorias. Bueno, aprovechen esta oportunidad para sanar ese niño interior, esa niña interior y seguir adelante, porque se les viene algo totalmente maravilloso con esta relación que están construyendo en este momento, en este instante, ustedes dos. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio en este momento, en este instante. Bueno, dice que esta es la carta de la duplicidad y está de manera invertida, que hay una mujer que está al lado de ustedes, que es amiga de ustedes, los quiere mucho, mucho y es una persona en la cual ustedes van a poder contar, van a poder confiar y es una persona que los va a poder a ustedes aconsejar, que les va a decir que les va a decir, o sea, mira, ella o esa persona tiene la experiencia. Bueno, tal vez podría ser no tanto sí una mujer, pero también podría ser un hombre con una parte femenina bastante activa. Bueno, esta persona les va a ayudar a ustedes para seguir adelante, va a ser como una madre para ustedes dos, o ya lo es, va a ser como una madre para ustedes dos, una consejera, una luz para ustedes dos, pero yo les digo que no tienen que estar dependiendo, o sea, porque qué tal que algún día esta persona se vaya de la vida de ustedes, entonces van a quedar en el aire y nadie los va a aconsejar, no van a poder tomar decisiones. No, sigan el consejo de esta persona, pero comiencen a hacer su propio criterio, comiencen a crecer juntos, porque la verdad es que la relación de ustedes se da para algo bonito, para algo grande y para algo totalmente bueno. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen las hadas a ustedes el día de hoy. Te dicen es tiempo de curación, no de guerra. Bueno, te están diciendo que hables con tu persona especial, hables con tu pareja y tomen la decisión de ir a alguna terapia para sanar ese niño, esa niña interior que tienen herido, ofendido y que está desconfiado, desconfiada. Bueno, háganlo porque esa va a ser la base, esa va a ser la fuente de que ustedes dos hagan algo totalmente maravilloso de aquí en adelante. Si van sanos, si van limpios, si van ya con ese corazón sonriente y dispuestos a todo, bueno, lo van a hacer y lo van a hacer en grande, no solamente en cuestiones de su parte emocional, de su parte espiritual, sino también de su parte económica. Todo aquello que ustedes se propongan en pareja, ustedes lo van a lograr. Si tú también estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo soy poder, yo soy amor, yo soy abundancia y lo soy también al lado de mi pareja, de mi persona especial. Bueno, ahora vamos con las personas que me preguntan en esta ocasión por su horóscopo y que están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, al parecer, mi querido amigo y amiga, estás teniendo problemas con ciertos proyectos que se han venido abajo, ciertas cuestiones que tú tenías como mucha esperanza en esta situación, pero mira que las cartas me están diciendo que lo que sucede es que tú te has
como que no estás queriendo ser flexible, como que te has metido una idea en la cabeza de que las cosas son así y tienen que ser así y no miras para otro lado si hay opciones. Sí hay opciones, no pierdas la esperanza. Hay resolución de esos problemas y dificultades que estás teniendo en este momento. Recibes noticias al respecto. Bueno, las noticias tal vez no son tan positivas, pero tampoco son tan malas, mi querido amigo y amiga. Es algo que te va a impulsar a ti a seguir adelante, a salir adelante y bueno, a ver las cosas de otra manera totalmente diferente. Bueno, te dicen en un futuro más bien cercano, mira, hay algo que te va a decepcionar a ti, tal vez una persona de signo Tauro, Virgo o Capricornio, una persona que tú conoces de hace bastante tiempo y que va a suceder algo entre ustedes dos que te va a llevar como a replantear cierta amistad o cierta cercanía con esta persona. Bueno, de todo esto tú sales, de toda esta cuestión sales adelante, no pierdas el ánimo, no pierdas la fe en ti mismo, en ti misma, cree en tus capacidades, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes lograr con tu vida. Bueno, me dicen también las cartas que lo que ha sucedido también con ese proyecto que no se te está dando es que le falta información a ese proyecto, le falta madurar a ese proyecto, le faltan pasos a ese proyecto. Entonces fíjate bien qué es lo que le hace falta para poder triunfar. Bueno, te dicen por este lado los angelitos que la naturaleza te dará vitalidad. Necesitas ir a Madre Tierra, averigua acerca del Earthing, que es, bueno, conectar con Madre Tierra. Sanar con Madre Tierra, ir a Madre Tierra a que te drene toda esa energía negativa y que te dé energía positiva. Bueno, investígalo y hazlo, porque es algo totalmente maravilloso. Vamos a ver qué llega con el tarot egipcio el día de hoy. Dice que sí, hay triunfos, hay barreras que tú vas a superar, pero que la verdad vas a tener que enfrentar muchas cosas en el camino, cosas que te van a ayudar a crecer como persona y espiritualmente también. Te dicen por este lado las hadas que tú puedes ser tu propio caballero. Tú eres esa persona llamada, destinada a hacer de tu vida algo totalmente maravilloso, algo que tú siempre has querido en tu vida, pero eres tú, no son otras personas, eres tú. Lo que pasa es que tú como que no crees mucho en tus capacidades, en lo que tú puedes lograr. Bueno, escribe en los comentarios de este video: yo puedo, yo soy poder, yo soy inteligencia, yo soy abundancia, yo soy éxito, yo soy salud, yo soy amor, pero decláralo hoy y siempre y verás que esto se te da. También te recomiendo una técnica que hay en YouTube que se llama las tijeras de podar. Bueno, ahora vamos con las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía el día de hoy. Bueno, la verdad es que te han ofrecido un negocio que no fue muy legal, que no resultó muy bien, y esto te está trayendo bastante inestabilidad, no solamente económica, sino también inestabilidad emocional. Pero las cartas me dicen que llega después de esta tormenta, viene una calma totalmente buena, una calma totalmente bonita. Te dicen por este lado los ángeles que vas a esclarecer el enigma. Bueno, la verdad es que al parecer como que tú no has entendido que no estamos en este mundo solamente para trabajar, dormir, trabajar, tomar, comer. Bueno, no es solamente eso la vida es mucho más, va mucho más allá. Hay un servicio que tú vas a comenzar a prestar a la humanidad. Y bueno, llegó el momento porque estás viviendo la noche oscura de tu alma, no solamente con relación a tu economía, sino con tu vida en general. Bueno, me dice por este lado el tarot egipcio que al entender cuál es el misterio del alma, porque estás aquí, tú vas a tomar otro rumbo, vas a comenzar de nuevo en absolutamente todo. Va a haber un remesón total en tu vida. Bueno, esto era para tu economía, pero te digo que es que esto sale, que el remesón es total en tu vida. Y te dicen las hadas que lo hagas por ti, porque la verdad, cuando tú creces, cuando tú sanas, cuando tú comienzas a tomar tu vida, tu despertar, no solamente lo estás haciendo por ti, la verdad es que nos ayudas absolutamente a todos, pero inicialmente piensa en ti, en lo que tú realmente quieres, en lo que siempre has soñado, y no te permitas que nadie ni nada te diga que no lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Si tú también estás convencido de esto, escribe en los comentarios del video: yo soy el dueño, la dueña de mi realidad, de mi vida y de mis decisiones. Yo avanzo y yo triunfo. Bueno, vamos ahora
a terminar la lectura del día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.